Hola, buenos días. ¿Verdad? Bueno, esta es la última clase para el parcial, va, porque hay algunos segundos parciales, pero como ven, hay poco contenido. Entonces, veo una necesidad de subir unos videos y unos documentos para complementar el examen, ¿verdad? Pues nuestro examen de ciencia animal es el 23, o sea, entre 2 semanas. Entonces, vamos a terminar esta presentación porque está muy interesante, a ver qué es la base de los planes profilácticos para poder comprender bien la reacción de antígeno-anticuerpo, ¿verdad? Porque a veces las vacunas decimos que no funcionan, pero la vacuna no es mala, sino que muchas veces no saber elegir bien y no saber conservarla, ¿verdad? Hay que tener esos fundamentos de inmunología para entender bien cómo funciona el sistema inmune o de defensa. Pasamos ahorita la diapositiva que nos toca, nos corresponde. Doctor, buenos días. Una pregunta, tal vez para no interrumpirlo cuando haya agarrado fuerza. Sí. Cuando se habla de porcentaje de eficacia en las vacunas, que estuvo muy de moda ahora que estuvo la COVID, sí, se hablaba de 90%, 60%, 70%. Eso lo que quiere decir es que solo digamos, 70%, para poner un número redondo. Eso lo que quería decir era que de 100 vacunas, de 100 gentes que se vacunaban, 70 quedaban más o menos inmunes y 30 podrían contagiarse. ¿Cómo se podría interpretar? Es que dependiendo, por ejemplo, como esto es bien complejo, ¿verdad? Por ejemplo, a un principio, recuerden, se decía que COVID solo daba a personas adultas, a jóvenes y niños no. Y con el tiempo resultó siendo que era un mito, ¿verdad? Una creencia, porque el virus afecta a todos, ¿verdad? Todo ser vivo, digamos, en este caso, humano, ¿verdad? Ahorita se están haciendo unas pruebas, incluso con el doctor Calva, quiere validar la prueba que él pasó a estudiantes, ¿verdad? Muy interesante lo que pasó ahí, que examinó estudiantes de medicina y de veterinaria. ¿Y cuál fue la respuesta? Que el 80% de estudiantes de veterinaria tenían anticuerpos sin haber estado vacunados. Entonces, ¿qué significa eso? Que el grado de exposición o de contagio en los estudiantes de veterinaria fue más alto que en los estudiantes de medicina, ¿verdad? Obvio, resultó ser un mero paradójico, ¿va? Difícil de creer, pero es la prevención. Ahora, teniendo tu respuesta, hay muchas teorías, muchos dicen 70 mínimo, otros 80, ¿verdad? La famosa inmunidad colectiva o de rebaño, ¿verdad? Pero esa solo puede existir en el caso de países desarrollados, ¿verdad? Que ya levantaron restricciones, ¿verdad? Como en California, otros estados de la Unión Americana y países europeos, porque la cultura es diferente, a pesar de que hay personas que no se vacunaron, pero es el mínimo, ¿verdad? Es el mínimo, ya eliminaron la mascarilla. Nuestra situación es muy diferente, ¿verdad? Yo les decía ahí más adelante, unas diapositivas, que esto, digamos, a medida en que de más se vacune usted, ¿verdad? Mejor va a ser el nivel de defensas que va a adquirir el cuerpo, porque esto se basa en estímulos, ¿verdad? En estímulos, pero alrededor de eso también está que usted se cuide después de la vacunación, ¿verdad? No haga deporte, no se desvele, no tome esto, alcohol, que no tenga enfermedades preexistentes, ¿verdad? O comorbilidades que le llaman, ¿verdad? Entonces, en parte se cumple en estas áreas y en parte no. De ahí viene la situación, la justificación de que hay que revacunar, ¿verdad? Pero siempre observando cómo va el comportamiento de la población, haciendo testeos o chequeos, muestreos, ¿verdad? Porque siempre no hay que basarse en solo los síntomas, sino que en verificar realmente, y eso se hace también en veterinaria. Se monitorea, por ejemplo, se hace más sobre todo en aves, que trabajan cantidades, ¿verdad? Galpones de miles de aves. Entonces, se muestra un porcentaje, ¿verdad? Se lleva sangre, ahí se lleva el suero, para ver el nivel de anticuerpos. Si chequeamos la vacuna, chequeamos si se vacunó bien, chequeamos si el animal está respondiendo, ¿verdad? Pero no podemos generalizar. Se dice la inmunidad de rebaño, pero a cierto punto que se cumpla es muy difícil, ¿verdad? Dependiendo del tipo de población, ¿verdad?
Y alrededor de todas esas condiciones que debe reunir a las personas, ¿verdad? No sé si le respondí ahí, ingeniero, pero muy buena su aporte. Sí, sí, Bueno. muchas gracias, doctor. Tiende a confundir porque uno estaba acostumbrado, por ejemplo, a la vacuna del sarampión. Se la Sí, ponían a uno, ¿verdad, doctor? Y ya no le volvía a dar. sí. Casi era 100%. Sí, es que por ejemplo no podemos analizar. Depende del tipo de agente etiológico, ¿va? La enfermedad, si virus o bacteria, por ejemplo, y depende, digamos, en este caso sí, sarampión, pero en esto no, ¿va? Porque los virus mutan, ¿va? Es su naturaleza, mutan, evolucionan, cambian, ¿va? Y digamos, la gente que no se vacuna, entonces son un riesgo, ¿verdad? Porque no tienen defensas, ¿va? ¿Cómo va a reconocer el cuerpo algo si no le damos la vacuna, pues? ¿verdad? Llega un momento que digamos, este Omicron tiene la particularidad, la ventaja que es muy contagioso, pero es de baja letalidad, o sea, el número de muertos es poco, el número de enfermos es mucho. También en las enfermedades, por eso que se caracterizan, ¿verdad? Uno cuando estudia las enfermedades, su característica estudia qué tan impactante es, ¿va? Digamos, hay virus muy virulentos, digamos, muy agresivos. Por ejemplo, la vacuna de Bruselas, ¿verdad que es una bacteria? Es tan fuerte la inmunidad que solo una vez se vacuna, ¿verdad? Y así, pero no es en todos los casos, ¿verdad? Entonces, vamos aquí, el sistema inmunológico son respuestas específicas, ¿verdad? Y le damos la respuesta inmune adquirida, ¿verdad? O vacunal, ¿verdad? Se va desarrollando con la vida a medida que uno ha sido vacunado desde niño, ¿verdad? Y eso no quiere decir que cuando adulto no se puede enfermar, pero se enferma menos, ¿verdad? Incluso eso mismo sucede también con los parásitos, ¿verdad? El organismo ya resiste, pero no significa que nunca hay que desparasitar, ¿verdad? Entonces, dependiendo de dónde está, si hay mucha humedad, mucho calor, mucha lluvia, hay más parásitos, ¿verdad? Entonces, el organismo se somete a muchos retos, ¿verdad? El ambiente, recuerden que somos producto del medio ambiente, eso fue estudiado por muchos científicos, ¿verdad? Y también hay mecanismos inespecíficos, o sea, específicos cuando hemos vacunado, pero inespecíficos son aquellos, cualquier enfermedad le puede atacar, ¿verdad? Pero la ventaja de la vacuna es que da una defensa altamente específica, ¿verdad? Los antígenos, recordemos, los antígenos son agentes externos, vía vacunas bacterianas, ¿verdad? Entonces, es donde se desarrolla una respuesta inmune, o sea, le damos las armas al organismo, ¿verdad? Como un entrenamiento, a veces como un trainer, ¿no? Un entrenamiento en donde uno se va haciendo mejor profesional en la medida que va retando al cuerpo a ser mejor, ¿verdad? Y ahí hay una serie de células, ¿verdad? Linfocitos, ¿verdad? Linfo de la linfa, ¿verdad? Citocélulas, ¿verdad? Son glóbulos blancos especializados. Hay linfocito B, ¿verdad? Es muy importante dónde se origina, ¿verdad? En la médula ósea. Recuerden que los eritrocitos, también los glóbulos blancos, se originan en la médula ósea, en el centro de los huesos, ¿verdad? Entonces ahí es donde ellos se especializan. También hay de células T. Se llaman B, les dije, por la bolsa de Fabricio, ¿verdad? Que se originó primero en los estudios. Esa bolsa de Fabricio solo existe en las aves, ¿verdad? Y la célula T, el timo, ¿verdad? El timo en unos organismos desaparece con la edad, ¿verdad? Entonces, esos son los grandes tipos de células. Hay citotóxicos, o colaboradores, y así se van especializando, ¿verdad? Con diferentes nombres, ¿verdad? Lo otro es, ¿cómo es el sistema inmunológico? Aquí estamos en esta gráfica, ¿verdad? Me explica bien, ¿verdad? Está la reacción antígeno, ¿verdad? Que es vacuna bacteriana, más el anticuerpo, ¿verdad? Entonces, el anticuerpo es producto de la inyección, ¿verdad? O administración, ¿verdad? Si fuera por vía intraocular, vía nasal, o si fuera en el agua, cosas lo sabes, ¿verdad? Se forman anticuerpos.
Y producto de ello hay una respuesta inmunológica. Entonces, ven ahí, ¿verdad? Como una especie de cerradura, ¿verdad? Se une anticuerpo, antígeno, anticuerpo específico, ¿verdad? Entonces, todo esto ya dentro del cuerpo, ¿verdad? Son sustancias extrañas, son digeridas por las células macrófagas, ¿verdad? Las células B le llaman también guardafaros químicos, o sea, están atentos, ¿verdad? Están atentos como buenos centinelas, ¿verdad? Para detectar quién es el enemigo, ¿verdad? ¿Verdad? Y por ejemplo, si fuera grande la cantidad de enemigos, pero el cuerpo ya tiene memoria, ¿verdad? Se acepta ese término, memoria inmune, memoria inmunológica, entonces lo contrarresta, ¿verdad? Pero siempre es necesario, es la condición, que el organismo esté sano, esté bien alimentado, que tenga pocos parásitos, o muy pocos parásitos, ¿verdad? Entonces, se resume, ¿verdad?, en que los mitos C fabrican anticuerpos, ¿verdad?, en una respuesta a un antígeno, ¿verdad? Siempre en respuesta, ¿verdad? Recuerde que hay una ley física que dice que a toda acción corresponde una reacción, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? A los estímulos, ¿verdad? Los anticuerpos todos esos son proteínas y se llaman inmunoglobulinas. Ahí vamos ya más específico, ¿verdad? A ponerles nombres, ¿verdad? Son muchas y diversas, ¿verdad? Pero se conocen, por ejemplo, la más conocida, ¿verdad? Ahí vemos en ese cuadrito, está la M, ¿verdad? La M, yo les digo a los patólogos, la M de mamá, ¿verdad? Es característica de la inmunidad pasiva, ¿verdad? La G es característica de las vacunas. La G está relacionada con la respuesta vacunal o la respuesta inmune. Ahora, la A, la E y la D, esas están contenidas sobre todo en el calostro, ¿verdad? En el calostro. ¿Sabe que el calostro tiene IgM, IgA, IgE? La IgE tiene que ver mucho con las alergias, ¿verdad? ¿Verdad? La IgA con la protección de mucosas, ¿verdad? Y así, ¿verdad? En una forma muy general, ¿verdad? Ahí les doy un cuadrito, ¿verdad? ¿Qué forma es la que tienen, ¿verdad? Que es un poco ya inmunología, ¿verdad? No vamos a profundizar en eso. Y luego hay dos tipos de inmunidad, ¿verdad? Humoral y celular. Por ejemplo, las que yo les mencioné de las inmunoglobulinas es la humoral. Y celular, ¿verdad?, que se refiere a células, son dos, tipo T y tipo B, ¿verdad? Ahí lo va explicando, ¿verdad? Entonces, todos van a la humoral, dice, atacan los antígenos, proteínas, combatir invasores, lo que yo estaba explicando ahorita, virus, bacterias, ¿verdad? Para ciertos parásitos hay muy pocas vacunas, ¿verdad? Hay muy pocas vacunas, ¿verdad? Porque cuesta con eso de que se reproducen demasiado, ¿verdad? Entonces no es igual a trabajar bacterias que virus, ¿verdad? Pero ahorita hay una de la malaria, hay otra ahí de otro parásito, ¿verdad? Pero muy poco se ha logrado hasta el momento, ¿verdad? Se espera que con estudios, ¿verdad?, en el futuro también haya vacunas para más parásitos, ¿verdad? Y así se va especializando, ¿verdad? No me va a tardar mucho en eso, ¿verdad? Aquí explico, ¿verdad?, para que quede mejor, los anticuerpos, ¿verdad? Decimos que son proteínas, llamadas inmunoglobulinas, ¿verdad? Se abrevian, ¿verdad? La inmunoglobulina significa IG, y luego recibe el nombre de la literal, ¿verdad?, correspondiente. Entonces son fabricadas por los monocitos B en la sangre, en la linfa, en los fluidos de los tejidos, ¿verdad? Son moleculares, ¿verdad? Por ejemplo, la M abunda en la sangre, dice, ¿verdad? Producida en mera exposición a un antígeno, ¿verdad? Pero la fuente, como les digo, es la pasiva, ¿verdad? Que da la madre. Lamentablemente, con el tiempo, a cabo de 1 o 2 meses, dependiendo de la especie, ya queda cero, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde vienen las vacunas? ¿Verdad? La justificación de usar vacunas, ¿verdad? Entonces, la IG, ¿verdad?, es el anticuerpo más común por exposiciones, ¿verdad? Se da en antígeno, ¿verdad? Aquí ya la madre protegida transmite de la madre al feto a través de la placenta, ¿verdad? A través de la placenta. Pero en la M es a través de la leche. La IgA, les dije también, ¿verdad?, invasión del organismo a través de la membrana mucosa, ¿verdad?, a través de la placenta también. La E está relacionada con las reacciones alérgicas inmediatas, ¿verdad? Para que el organismo no entre en shock, ¿verdad? Shock hipovolémico, que es decir, una intoxicación por los mismos anticuerpos.
y la D es la que menos abunda, ¿verdad? Está en concentración de la sangre. Hasta el momento ahí no se conoce su función específica, ¿verdad? Y luego las famosas memoria inmunológica, ¿verdad? Sí existe, ¿verdad? El cuerpo reacciona, ¿verdad? Porque a la reserva que tiene de anticuerpos, pero eso no durante toda la vida, hay que estarla recordando, dependiendo el desafío, ¿verdad? Donde esté, digamos, en una finca de ganado. Es abierta, significa que tiene ganado propio de crianza, pero compra, ¿verdad? Entonces, en este caso es bueno tenerlo en una finca aparte o en potreros aparte, ¿verdad? Porque no sabemos qué enfermedades trae, ¿verdad? Igual que compran un perro usted de la casa, una ave, un gato, tiene que primero ponerlo en cuarentena de unos 8 días, observarlo, hacerle pruebas, si hay tratamientos. Después de 8 días ya lo puede vacunar, vas a comenzar de cero. Nunca se confía, a menos que sea de gente muy, muy honorable, ¿verdad? Que tiene que decir, ya está desparasitado, está vacunado. ¿Qué vacuna, qué desparasitante le pusieron? ¿Verdad? Hay mucho que ver en eso, ¿verdad? No hay que confiarse con un carro. Ustedes no decir, miren, este carro es bueno porque está caminando. No, usted tiene que revisarle cómo está la cuestión legal del motor, ¿verdad? Que no ha sido robado, no ha sido alterado el chasis, ¿verdad? Cómo funcionan las partes, han sido chocados, así, sí, tiene que ver la detalle, ¿verdad? Para no meterse a problemas, ¿verdad? No comprar problemas, dijera alguien, ¿verdad? Entonces, todas estas células es una dinámica que se da interna, ¿verdad? Y por eso dice estar sano, no es así nomás. Hay una lucha interna de bacterias, ¿verdad? Del cuerpo. ¿Y qué sucede en el proceso de enfermedad? La alteración de la salud de la enfermedad. Cuando bajan las defensas, por ejemplo, usted deja de comer, está muy estresado, sufre un accidente, entonces baja el nivel de anticuerpos, ¿verdad? Tuve el caso de un compañero de promoción, increíble, él era muy sano, ¿verdad? Tomaba y fumaba de vez en cuando, pero tuvo un par de accidentes en los cuales nunca tuvo fractura, ¿verdad? Solo pequeños golpes, y desarrolló un cáncer de piel, ¿verdad? Porque fue demasiado, digamos, el estrés que tuvo, ¿verdad? Y él tardó en averiguar qué era ya de último, ¿verdad? Ya no pudo tener la enfermedad. Entonces, aquí se da una situación, dice respuesta, ya voy por el segundo párrafo, ya en la segunda línea dice respuesta inmunológica secundaria, ¿verdad? Esto se refiere que cuando vacunamos, ¿verdad? Hay una respuesta inmunológica primaria, porque está vacunando por primera vez. Entonces, comienzan los anticuerpos a subir y ahí al cabo de cierto tiempo, 2 o 3 meses, bajan. Entonces, vuelve a vacunar, ¿verdad? La vacuna booster, ¿verdad? O de refuerzo, y ahí se forma la respuesta inmunológica secundaria. Ahí ya permanece más tiempo, ¿verdad? Pero depende, como le dije al ingeniero, además, compañeros, depende del tipo de biológico, ¿verdad? Así va a ser el manejo que se le da, ¿verdad? Dice que la respuesta inmunológica ocurre solamente después de la primera exposición al patógeno. Ese se conoce, ahí está, respuesta inmunológica primaria, ¿verdad? Porque la que primero se vacunó. Y secundaria porque ya son las dosis de refuerzo, así se llaman ya después. Desde la segunda ya son secundarias, ¿verdad? Tampoco no hay terciaria ni cuaternaria, ¿verdad? Que lo interrumpa. Ese gallo. Ay, perdón. Por eso es que los perros, por lo menos donde yo había estado, les ponía una C4 y siempre tenía como un refuerzo. Después venía como la C6 y le ponían el refuerzo de la C6 y cuando ya venía la antirrábica, pues ya es cada año. Entonces, eso va como relacionado con lo que está diciendo los refuerzos. Sí, siempre son muy importantes. Por ejemplo, yo acá estoy viejito, ¿verdad? Me llevan al centro de salud, pero ya con mi hija, ¿verdad? Ya la cultura de nosotros es más consciente, hay otras vacunas. Primero existía la triple en humanos, hoy es quíntuple, ¿verdad? Me recuerdo que una vacuna bien cara, que casi me costó más de 500, fue la de monococos, ¿verdad? La de neumococos, perdón, ¿verdad? Que es la más cara. Entonces, mire, las vacunas debemos entender que son seguros de vida. Es como que usted compra un seguro para su vehículo, para usted, ¿verdad? Usted sabe que la certeza que si algún día, ¿verdad? Dios no lo permita, se enferma o algo, hay un seguro que responde. Pero imagínense
enfermarse y no tener dinero, ¿verdad? Es duro, ¿verdad? O una fractura, ¿verdad? Sale cara. Entonces, no es un gasto, es una inversión bien realizada, bien planificada, ¿verdad? Bien justificada, ¿verdad? No se extrañe si el veterinario, la veterinaria me cobra 50 y me cobra 150, pero de uno a otro hay diferencia, ¿verdad? Te va a una clínica, la hace un examen clínico, la vacuna es bien manejada, ¿verdad? No sabe en la veterinaria, ¿verdad? Ahí, puede que no son veterinarios, ahí son comerciantes de vacunas, ¿verdad? Y hay que darnos nuestro lugar, ¿verdad? Una pregunta rápida, doctor, sin darle mucha vuelta, un sí o no. ¿En el sistema inmunológico de los animales existe algo parecido al lupus? Parecido al lupus, hay algunos casos, digamos, dependiendo la especie, ¿verdad? Por ejemplo, la leucemia felina, ¿verdad? Ya se conoce con otro nombre, ¿verdad? Leucemia felina, por ejemplo, el SIDA equino, que es también la anemia, ¿va? La anemia equina. También en las aves existe la enfermedad de Gumboro, ¿verdad? Pero se llamamos como una especie de SIDA, ¿verdad? Pero no igual, ¿verdad? Pero sí con efectos parecidos, ¿verdad? Sí existe, ¿verdad? Gracias, doctor. Muy interesante su pregunta. Sí. Solo es de que me dio curiosidad esa enfermedad del lupus, y esa se puede considerar algo parecida como la autólisis. No. La autólisis lo que significa es auto, en sí mismo, lisis, destrucción. La autólisis es un proceso fisiológico bioquímico en el cual es una autodestrucción, ¿verdad? Pero se da en el cadáver, ¿verdad? Por ejemplo, puede haber... O sea que se puede decir que es la diferencia entre cuando está vivo y cuando ya está muerto. Sí, por eso se llama auto en sí mismo, lisis, destrucción. Okay. La autólisis es, digamos, recuerda que bioquímicamente, digamos, la vida es un equilibrio, ¿verdad? En donde el mismo cuerpo se autodescompone, se autodigiere, ¿verdad? Porque ya no hay ningún mecanismo autorregulador de temperatura, ningún organismo de evacuación, digamos, de los sistemas de excreción, ¿verdad? De fluidos, de heces. Recuerda que es un sistema cerrado. Pero llega un momento donde él mismo, o sea, como dice, se autodestruye, ¿verdad? Es autodestrucción, ¿verdad? La palabra lisis va relacionado a destrucción, por ejemplo, autólisis. Luego hay, por ejemplo, nosotros en veterinaria no decimos, le voy a hacer una autopsia a un gato, ¿verdad? Porque he entendido que auto es en sí mismo, ¿verdad? Entonces, la autopsia es un término referido solo a los humanos, ¿sí? Al examen, la exploración, ¿verdad? A la abertura del cadáver, ¿verdad? Para examinar de qué causas murió. Entonces, el término que usamos en veterinaria es necropsia, ¿verdad? Porque necro significa muerte, ¿verdad? Necrosis, ¿verdad? Muerte de tejido, ¿verdad? Ahí estamos. Ok, gracias. Sí, gracias. Bueno, aquí, ahí en los videos, ¿verdad? Donde pueden acceder, ¿verdad? Ahí les dejo los links, ¿verdad? Para ampliar. Y luego están las defensas, ¿verdad? De la piel, ¿verdad? Hay un pequeño cuestionario ahí, ¿verdad? Que pueden resolverlo. Describe qué defensas químicas, ¿verdad? Tiene la piel, ¿verdad? Parte la acidez, ¿verdad? Cuando usted, por ejemplo, va a la venta de perfumes, dice como su piel, ¿verdad? De acuerdo, ácida, para que vaya de acuerdo, ¿verdad? Para que, digamos, su loción no sea dulce, algo así, ¿verdad? Además de lo que usted percibe y le agrada o no le agrada, ¿verdad? Consulta sobre qué antígenos, ¿verdad? Tipos de sangre, explica las membranas mucosas que protegen de las bacterias, cómo los glóbulos blancos pueden distinguirse de patógenos invasores, explica el mecanismo de las células T, ¿verdad? Y eso es, pues se deja un cuestionario ahí, ¿verdad? Pueden realizarlo. Y paralelamente las funciones que desempeñan tanto las células B como las T, ¿verdad? Cuando miremos la parte de inmunología de aves, ahí hay un detalle de cada célula, ¿verdad? Pero ahorita son
son en forma general, ¿verdad? En forma general. Bueno, entonces, en la diapositiva 16, ya no se me olvidó decirles que la parte final dice que la vacunación hace uso de las memorias del sistema inmunológico, ¿verdad? Traemos ciertas defensas, ¿verdad? Que nos dio la madre, la que nos dio cuando niños, ¿verdad? Pero cuando jóvenes, por ejemplo, hay gente que dice que hay que ponerse la vacuna de la influenza y no sé qué otra, además de la de COVID, pero dependiendo, ¿verdad? Porque la de COVID es tan fuerte, ¿verdad? Tan fuerte, y a unos, digamos, Moderna no, Moderna me afecta más, pero todas tienen un nivel de supervisión, de estándares, ¿verdad? Altamente sofisticados. Por ejemplo, con la Sputnik, ¿verdad? Decía que la vacuna no es mala, pero en todos los organismos es diferente, ¿verdad? Entonces, no podemos generalizar. A unos, por ejemplo, a mí que me dio COVID, me puse las 3 dosis de AstraZeneca, y la primera me dio reacción, fiebre, dolor de cuerpo, ahí estuve tirado en la cama, en la mañana, ya en la tarde ya estaba bien, pero la segunda y la tercera no me dieron reacción. O sea, ¿qué significa? Que el cuerpo ya reconoció, ¿verdad? No es un enemigo, nada, es de los mismos, ¿verdad? Como dice, son del mismo partido, ¿verdad? Entonces, ya no hubo por qué alterarse el cuerpo, ¿verdad? Entonces, luego, ya por último, ¿verdad? Las células del sistema inmune, dice, eso es otra cosa, miren, que eso ya se estudiar una clase ya de último año, ¿verdad? Que son clínicas, ¿verdad? Hay células que tienen gránulos y otras que no tienen gránulos, ¿verdad? Los granulocitos, dice, del sistema del citoplasma, si se tiñen un colorante básico, generalmente, o basófilo, que es como un color así violeta, ¿verdad? Le llaman basófilos, ¿verdad? Entonces uno al observar, ¿verdad? Ve ciertas características que tienen. Y otros se llaman eosinófilos, ¿verdad? Porque uno, ¿verdad? Colorantes básicos, o sea, con pH de 7 a 14. Y otros con pH de 1 a 7, ¿verdad? Que son ácidos. Pues aquí el color cambia también, es un color como magenta, un color rosado fuerte, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice, tiene eosinofilia, ¿verdad? Quiere decir que tiene elevados los eosinófilos. Y los eosinófilos tienen la característica, son con forma de herradura. Si vemos en un campo visual una muestra de sangre y vemos varios eosinófilos, nos indica que el animal tiene parásitos, ¿verdad? Ya está todo entendido, ¿verdad? Hay veces que están elevados, ¿verdad? Entonces, vemos las causas. O sea, el examen de sangre nos da bastantes herramientas, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿Estamos? Yo sí tengo una duda sobre eso. En ese caso hay como esas células, ¿sí están presentes en todos los animales o hay unos que no la tienen? ¿De cuál me decía? De así como los basófilos o los Sí, no. Sí, digamos, viste que hay ciertas curiosidades. Por ejemplo, los glóbulos rojos ¿cómo se llama? De mamíferos, incluyendo nosotros, son redondeados, ¿verdad? Pero los glóbulos rojos de las aves no. Son como más aplastados, ¿verdad? Entonces, como helicoidales, ¿verdad? Con forma de disco. Pero eso es atendiendo a la naturaleza, ¿verdad? Son características muy particulares, por eso que entre células, en humanos y animales tienen los mismos nombres. Lo que varía son las cantidades, ¿verdad? Los parámetros, ¿verdad? Como vimos en la práctica con la frecuencia respiratoria, pues, qué características tiene, ¿verdad? Luego los pulmones cambian la cantidad y la forma de los lóbulos, ¿verdad?
los salientes que tiene el pulmón. Corazón, igual, solo que cambia, por ejemplo, los pulsos, ¿va? Los latidos. Es diferente a un humano y entre animales, diferente entre especies. Y esto es lo que hace la diversidad, la complejidad en veterinaria, ¿verdad? Para hacer medicina humana, ven ustedes que es fácil, no importando la raza, ¿verdad? La condición, ni el color. En cambio, en animales sí es complejo. Pero eso es válido cuando uno está aprendiendo a tener ahí su tablita, su chivito, porque uno puede confundirse. Pero en la medida que uno se va adentrando, va practicando, se le va quedando hasta de memoria, ¿verdad? Pero sí, a un principio, por eso es bueno que usted lo determinara, ¿verdad? Los grupos que les falta, ¿verdad? Y si nos da tiempo los animales, pues ya nos atrevemos a poner un suero o a inyectar, ¿verdad? A indicarles, ¿verdad? El famoso triángulo, ¿verdad? Y otras cositas por ahí, ¿verdad? Esa es la ventaja de tener al animal enfrente, ¿verdad? Y como dice, in situ, ¿verdad? En el propio lugar, ¿verdad? Pero sí tienen el mismo nombre, solo que cambian los parámetros, ¿verdad? En cuestiones de antibióticos o antimicrobianos, también se pueden usar algunos, solo que cambia la dosis, ¿verdad? Acuérdense que para dosificar antimicrobianos, para dosificar analgésicos, antipiréticos, se requiere el peso del animal, ¿verdad? Por eso debería haber una práctica donde se calcule el peso del animal, ¿verdad? Porque no siempre va a tener una báscula. Para menores sí es posible, ¿verdad? Pero cuando usted tiene la posibilidad en ganadería de tener una báscula, ensáyense, háganse la prueba, ¿verdad? Digan un número cualquiera, ¿verdad? Al azar, y, como dice, sométanlo a la experimentación, ¿verdad? Y observación, metiéndolo en la báscula, ¿verdad? Si no, va agarrando cálculo, ¿verdad? Así es. No sé si quedó claro. Licenciado, yo tengo una pregunta. Sí. Con las defensas que transfiere la madre por medio del calostro, había mencionado usted, ¿verdad? Sí. ¿Cómo funciona eso en aves o simplemente no las adquieren o cómo? Bien, en aves, bien, mire, pues eso es lo curioso, ahí vamos a ver. En aves, obviamente, ¿va? Son ovíparos o vivíparos. Ovíparos realmente es a través de varios órganos inmunogénicos. Uno, el más principal, que es la bolsa de Fabricio, ¿verdad? Está alojada en la cloaca, ¿verdad? Es lo que le llaman la yema, ¿verdad? Entonces, ha sido un estudio, por ejemplo, en Gumboro o enfermedad de la bolsa de Fabricio, al abrirla para hacer la necropsia, la miramos hipertrofiada, aumentada de tamaño, ¿verdad? Y la coloración cambia. Entonces, ese es un órgano monogénico de las aves. Otro órgano monogénico de las aves es a nivel del intestino, le llaman las placas de Peyer's, ¿verdad? Pero como le digo, cada especie animal es diferente. Algunas sí parecidas y otras totalmente diferentes las aves. Ahí vamos a ver. Cuando lleguemos ahí, les vamos a explicar, ¿verdad? Ahí tengo bastante material, pero es bastante curioso, ¿verdad? Y, por ejemplo, en aves muy enfermizas, ¿verdad? Tienen Gumboro, ¿verdad? Porque se supone que la enfermedad de Gumboro la vacunan en incubadora. Pero por ciertos X problemas que no fue vacunada o no, o de repente le dijeron que estaba vacunada, ¿verdad? Entonces usted hace el examen o ve que las aves están enfermas, hace necropsia. En el campo se puede hacer necropsia. Una ave se abre, ¿verdad? Y determina ahí qué lesiones hay, ¿verdad? Porque en aves es cierto, en aves por síntomas, olvídense que ahora van a dar un diagnóstico. Diarrea blanca, diarrea verdosa, diarrea amarilla, no le orienta nada, ¿verdad? Estas son las pruebas de campo de necropsia y las pruebas que manda, ¿verdad? De órganos, que hay que llevar de órganos, o bien llevar aves vivas, ¿verdad? Unas 2 aves vivas y una ave muerta, ¿verdad? Al laboratorio, aquí en la zona 12, abajo de la facultad, está el laboratorio del LARSA, ¿verdad? Ahí funciona. O particulares, ¿verdad? Pero particulares yo no conozco ahorita uno, ¿verdad? Entonces, antes cuando estaba trabajando se había, estaba el doctor Trent, estaba el doctor Matzer, ¿verdad? Entonces, y confirma uno qué está pasando, ¿verdad?
algún defecto a la vacuna, o bien el vacunador, ¿verdad? Hizo como que vacunara y no vacunó todas, ¿verdad? O se llevó parte de la vacuna para su casa. Miren, pueden ocurrir miles de cosas, ¿verdad? Ahí hay que acudir a la ciencia, ¿verdad? Y la ciencia, ¿qué nos indica, verdad? Con el método científico, primero, observa, ¿verdad? Experimenta. De ahí ya usted hace su dictamen, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Es muy importante no confiarse, ¿verdad? Ustedes pueden estar en todo el derecho del mundo de chequearse una vacuna en la sospechosa y decir al dueño, ¿verdad? ¿Verdad? Porque no es solo vender y vender, ¿verdad? Es solo aplicar, ¿verdad? Está el riesgo, digamos, la inversión que usted tiene ahí, ¿verdad? Pueden aves, ¿verdad? Son miles de quetzales o dólares, ¿verdad? Que uno invierte en una granja, ¿verdad? Entonces, la cadena de frío es muy importante. Ustedes también tienen que hacer su parte, ¿verdad? No echarle la culpa solo a la vacuna, o no. Usted, hay en la cadena, ¿verdad? De frío, hay responsabilidades que cumplir, ¿verdad? Para que todo salga bien, ¿verdad? Por ejemplo, cuando van a vacunar especie mamífera, ¿verdad? Cerdos, cabras, ovejas, bovinos, no tener la vacuna sin hielo, bajo el sol, por ejemplo, no quiero estar llenando la jeringa cada rato, tengo que aplicar 1 ml y yo lleno la jeringa de 5, hasta de 10 ml, ¿verdad? Y ese tiempo que está en exposición, imagínense, 2 a 8 grados, dijimos, ¿verdad? La temperatura ambiente está a 27, imagínense, este shock térmico, ¿verdad? Y luego la agarra usted con la mano, ¿verdad? Imaginen la temperatura de uno, igual, ¿verdad? Entonces son detalles que cuentan, ¿verdad? Para un manejo exitoso, como dijo aquí el ingeniero, ¿verdad? La eficacia, ¿verdad? Recuerde que hay eficacia y eficiencia. Eficacia es en términos de economía y eficiencia es en términos de efectividad dentro del cuerpo. O sea, ¿qué puede ser? Tiene que eficacia y eficiencia. Son los términos parecidos, relacionados, ¿verdad? Eficacia en términos de rentabilidad y eficiencia en términos de que cumpla su efecto la vacuna, ¿verdad? O sea, como excelencia, ¿verdad? Para que todo salga bien. ¿Estamos, jóvenes? Doctor, mire, yo tengo una pregunta. Sí. Fíjese que yo tengo gatos y una vez estaba platicando con el doctor Alfaro y me dijo que evitara que mis gatos salieran porque dice que si están en contacto con gatos así, pues esos que están en la calle, ¿Sí? se les puede transmitir leucemia y también SIDA. Y que no es necesario que, digamos, se peleen y que el gato aruñe al mío para que tenga, sino que también es por medio de que uno puede ser canal transmisor de eso, gato, que uno al tocar un animal eso puede llevarlo a casa. Entonces yo, ¿sabes? Me puse a buscarle lo de la leucemia y pues no entendí muy bien porque es un retrovirus, por lo que entiendo, ¿verdad? En felinos. Sí, es parecido a lo de CAE, ¿verdad? CAE, que digamos son como primos, ¿verdad? Del SIDA, ¿verdad? Son retrovirus. Entonces, por ejemplo, ¿qué hicieron en la facultad y en otros lugares, ¿verdad? Que aparecían las enfermedades y no sabían qué era, ¿verdad? Hasta que fueron investigando y determinaron. Por ejemplo, lo que tienen que hacer es cuál es la fuente de infección. O sea, uno, la fuente de infección, ¿verdad? Cómo se transmite, ¿verdad? Entonces, la fuente de infección y lo que le llaman el mecanismo, la fuente de ingreso, o la puerta de entrada, ¿verdad? Bueno, fuente de infección pueden ser orina, heces, ¿verdad? Heces. Y luego, si entran en contacto, ¿verdad? Ya las mordeduras, ¿verdad? La saliva, ¿verdad? En rabia, por ejemplo, la mordedura es la acción mecánica, pero hasta la mordedura va la salivación, ¿verdad? Está demostrado que es la saliva, ¿verdad? La portadora del virus, que es el caso de rabia, ¿verdad? En estos casos, por ejemplo, no podemos generalizar. Y tengo también... ¿Sí? Sí, disculpe, doctor, que le interrumpí. Es que fíjese que pues, yo también relacionado con eso, lo de las especies menores, a nosotros nos dijeron que como saben, porque también tenemos gatitas, la verdad, en vez de gatos, entonces nos dijeron que ya yo creo que 7 años,
hay que castrarlas porque se les puede generar un cáncer. Pero lo que no entiendo yo, o sea, yo entiendo que la anatomía de todos los animales es distinta, ¿verdad? Pero ¿por qué en los animales, digamos así, como mascotas, si no los castras, sufren de cáncer cuando pues no son quizá también tan productivos como una especie mayor? Hablando de un bovino, de un rumiante o de un equino, ¿verdad, doctor? Que no creo que se les ocasione cáncer y tampoco se practica eso de la castración, ¿verdad? Es que cada especie tiene su particularidad. Por ejemplo, yo tengo la respuesta, ¿va? Y la pregunta de investigación es la siguiente. ¿Cuáles son las causas, verdad? Fuertes, porque increíblemente hay muchos casos de cáncer como humanos en mascotas, perros y gatos, ¿va? No tan igual la proporción, ¿verdad? Pero ¿por qué últimamente? La respuesta es, porque recordemos que son alimentos hechos a base de cereales, ¿va? De cereales, trigo, maíz, ¿verdad? Leguminosas como soya. ¿Qué sucede? Principalmente maíz y trigo están almacenados no de solo 5 años, ¿verdad? Porque son enormes cantidades, miles de toneladas métricas están en esos hilos. Es cierto, les echan secuestrantes y micotoxinas, pero no es la panacea. Entonces se forman hongos, ¿verdad? Entonces, y ya vienen esos hongos son carcinogenéticos, ¿verdad? Carcinogénicos, y por ahí viene, pero valía la pena, ¿verdad? Someterlo a investigación, sería una buena tesis, ¿verdad? De grado, ¿no? Doctoral, para demostrar, pero mi fuerte sospecha es eso, ¿verdad? Otros, no solo usted, otros de patojos, yo todavía de vez en cuando ustedes el cornflakes, la hoja de maíz, pero no sabe uno si ese maíz fue tratado químicamente, ya tenía hongos. Entonces, acordemos que las intoxicaciones es por concentración, ¿va? Acumulación. Hay N años de consumir lo mismo a ustedes, ¿verdad? Parte, ¿no? No es que el ambiente traiga un virus, el aire, ¿verdad? O solo el agua, no, ¿verdad? Otra cosa también que está vinculada fuertemente son el consumo de frutas y verduras, ¿verdad? Principalmente hortalizas que son tratadas con agentes químicos y no se les da el tiempo de que se liberen esos tóxicos, ¿verdad? Hoy aplican el producto y ya en la tarde o en la mañana lo están vendiendo. Y acuérdense, agua, pero el agua es superficial, ¿va? Ya penetró por los estomas, ¿verdad? De las hojas, por la cáscara, ¿verdad? Entonces, por ahí va el asunto. Ahora, son particularidades que se dan. ¿Por qué una especie sí y otra no? ¿Verdad? Sabemos que en humanos, por ejemplo, hay una edad para todo, ¿verdad? Hay una edad productiva para todo. Entonces, lo más sano, si usted sabe, digamos, que no va que no, si yo estoy por X ya razón, o no fue buena madre, entre más temprano la castre, mejor, porque eso es calidad de vida, ¿verdad? Igual es en los humanos. En los humanos uno determina, así hay que ser tajante, ¿verdad? Después de 30 años, sus dificultades de parto van a ser de buenas mujeres, ¿verdad? Y con fuerte tendencia al nacimiento de niños con problemas, como por ejemplo, esos niños, ¿cómo se llama? Los de síndrome de Down, ¿verdad? Entonces, pues, como dice Rey Salomón, todo tiene su tiempo, tiene su ansiedad, ¿verdad? Hay un viejo que preñó a esta patoja, pues esa es la virilidad del hombre, pero ¿de quién es el que conserva la cría? La hembra, ¿verdad? La mujer, ¿verdad? Y ahí sí que hay una sentencia biológica, ¿verdad? No hay que esperar los 7 años, ¿verdad? Usted, cuando antes lo haga, mejor. Por ejemplo, en las hembras caninas, en las perras, está ese problema adenoma mamario. Y no, ¿verdad? Porque, digamos, ahí hay una terminología que se usa, no sé si usted lo sabe, que se le agrega carcinoma, ¿verdad? Cuando tiene la R muchas veces es porque es maligno. ¿Y cuál es la característica del maligno? Que hay metástasis, o sea, distribución a otros tejidos, ¿verdad?
Sin embargo, el adenoma mamario es benigno en apariencia, es decir, que él corta a usted tejido y vuelve a crecer, hay recidivas, pero no se distribuye al resto del cuerpo, o sea que es localizado. Entonces, en una perra los perros envejecen rápido, ¿verdad? Cuando tienen 3 años ya tienen 40, y así. Y lo más que llega un perro grande adulto, 10, 12 años y mucho, ¿verdad? El perro raza en miniatura llega a unos 14, 15, ¿verdad? Pero dependiendo también con qué lo alimenta usted, ¿verdad? Si le incluyó buen alimento, ¿verdad? Desde un principio. Pero aún así, hay una sentencia, acuérdese, ¿verdad? Una sentencia. Yo tengo 63, Dios me dio la vida varias veces, pues no sé si voy a llegar a los 70, por ejemplo, ¿verdad? Pero depende parte de mí, ¿verdad? Pues, lo que yo he venido, ¿verdad? Tengo herencia genética, ¿verdad? Mi papá tiene 95, 96 años, va el viejito, ¿verdad? Mamá murió de 86, ¿verdad? Pero yo tengo que hacer lo mío, ¿verdad? Una parte es lo que yo traigo y otra parte es lo que yo tengo que hacer. Pero los animales, digamos, debemos ser responsables, ¿verdad? Es un llamado a la conciencia, ¿verdad? No espere usted los 7 años, hágalo antes, ¿verdad? Calidad de vida, ¿verdad? ¿Estamos? Rick, ¿Sí? sí, yo tengo más que todo de una pregunta porque yo una vez tuve 2 gatitos, pero lo que pasa es que el gatito chiquito tenía algo mal en los ojos y tenía muchos cheles y lloraba constantemente, pero como estaba mi gato grande, entonces cuando lo acicalaba y de alguna forma y otra y como que le curó y los ojos a mi gato, porque mientras más sí lo acicalaba y mi gato y ya no tuvo ese problema de los ojos, pero no sé si tuvo que ver en la comida que le daba al gato, o simplemente si su saliva tendría algo, porque ya en los ojos y ya no le había pasado nada, pero yo nunca sé por qué sucedió. Sí, es que es muy importante, cada especie es diferente, ¿verdad? Entonces, yo lo que les digo es la que le dé hasta en uno, ¿verdad? Mire, eso es general. Usted, por ejemplo, se cuida, toma agua, no toma tóxicos, todo natural, por ejemplo, ¿sí? No toma o cero, o casi muy poco alimentos envasados. Ya sabemos que esos tienen químicos, ¿sabes? Porque un producto para estar en anaquel, ¿verdad? En anaquel tienen que tener ciertos químicos. Esos químicos son cancerígenos, ¿verdad? Entonces usted come más sano, ¿verdad? Pero aún así, mire, aún así hay cosas, es un albur, la vida es un albur. Porque hay deportistas, ¿verdad? Que se mueren de un infarto. Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Verdad? Entonces, calidad de vida es todo y comer sano, ¿verdad? Comer sano, ¿verdad? Lo mejor que pueda, ¿verdad? Lo ideal fuera en cuestiones de verduras, frutas, que sea orgánico, ¿verdad? Pero recordemos que los orgánicos son caros, ¿verdad? Son poco accesibles, ¿verdad? Entonces, pero lo que pueda, comer más sano, cuidarse, es mejor, ¿verdad? Igual son los animales, ¿verdad? Siempre piense usted en algo. Si un producto, digamos, tiene un precio, un concentrado, costó 5 quetzales la libra, precio de mercado, ¿verdad? ¿Cuántos pasaron antes, verdad? ¿Cuánto fue el costo? Piense cuánto fue el costo. El costo de repente fue 2 quetzales, ¿verdad? ¿Qué materia prima? Mala calidad, ¿verdad? Pero si un producto de buena marca, ¿verdad? Premium, ¿verdad? Entonces, como dice un anuncio por ahí de unos lácteos, ¿verdad? Coma poco, ¿verdad? Pero sano, ¿verdad? Entonces, eso hay que discriminar, ¿verdad? Entonces, que está todo caro, y hay gente que, compro cualquier aceite, ¿verdad? El aceite también se sabe que son cancerígenos, ¿verdad? Por ejemplo, el aceite de palma, ¿verdad? Aceite de capullo, de palma, ese se sabe que es cancerígeno, ni lo dude, ¿verdad? Entonces, hay que migrar a otro que sea de mejor calidad, ¿verdad? Y así por el estilo, ¿verdad? Dejar de consumir mucho azúcar, ¿verdad? Tampoco pasarse a consumir muchas plenas, porque las plenas se sabe que también da problemas, ¿verdad?
Entonces, hay que llevar un equilibrio, ¿verdad? Sí, pero muchas cosas son inexplicables. Había que investigarlas, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, no está mi colega por ahí, Oscar, que está. Yo ahorita tengo que irme allá a la granja de Lick Mendizábal, ¿verdad? Que tenemos ahí una práctica, ¿verdad? De pesaje, que va a hacer una tesis, su auxiliar Adi. Pues una tesis muy interesante. Van a hacer una tesis sobre alimentación de cabras y ovejas a base de bagazos de cáscara de naranja. Entonces hoy va a comenzar el experimento. Se van a muestrear de parásitos, se van a dar tratamientos. Por ahí les vamos a subir unos videos despuesito, ¿verdad? Y va a salir de aquí, me voy para allá, para Misco, ¿verdad? Pero ahí estamos, jóvenes. Gracias por su atención. Me llega, me interesa que estén interesados. Va a ser un curso muy bonito, ¿verdad? Lástima que no tenemos mucho tiempo, pero ahí estamos para servirles, ¿verdad? Esperamos que les vaya bien los exámenes. Voy a subir unos documentos y ya les voy a decir qué temas vienen, ¿verdad? Entonces no se preocupen. Gracias, doctor. Gracias. 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 Feliz día. Feliz día.